Bueno, el nuevo tema que vamos a ver es justamente el nuevo consenso macroeconómico. ¿Y qué sucede con esto del nuevo consenso macroeconómico? Pues, como yo les mencionaba, los modelos económicos van teniendo caducidad. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando, el ser humano cambia a lo largo del tiempo y la economía, al ser una ciencia social, pues obviamente no puede mantener un modelo económico durante mucho tiempo. En este caso, ¿qué pasó? Bueno, veíamos que el modelo de síntesis pues duraba más o menos de inicios o finales de los 40 a inicios de los 50 hasta aproximadamente por ahí de la década de los 70. Posteriormente, ese modelo se agotó con el fenómeno de la estanflación, llegó el monetarismo que se transformó en lo que se conoció como la nueva escuela clásica o la nueva macroeconomía clásica, hay varios nombres que se les ha dado, y ese modelo sobre todo de la generación de expectativas racionales en específico, pues duró prácticamente de la década de los 70 a más o menos finales de los 80, en algunos casos inicios de los 90. ¿Y qué pasó? Bueno, pues el modelo también se agotó. Y el fenómeno que genera el agotamiento de este modelo monetarista o modelo de la nueva macroeconomía clásica, pues lo que no podía explicar era justamente la situación del dinero endógeno. ¿Y qué es eso del dinero endógeno? Pues el dinero endógeno es justamente todo ese dinero que se crea hacia el interior de una economía, pero que sobre todo no lo crea la autoridad monetaria. Nosotros habíamos estado viendo el modelo de síntesis y el modelo, estos modelos monetaristas, y ambos suponían que la autoridad monetaria, en específico el Banco Central, era el único oferente de dinero y que esa oferta de dinero era exógena, o sea, que el Banco Central inyectaba o retiraba dinero de la economía de acuerdo a su propia política, a su propia creencia, a su propio modelo, que era indistinto del funcionamiento de la economía. Pero ¿qué pasó? Justamente en la década entre los 70, pero sobre todo en los 80, se empezó a trabajar toda esta cuestión de el liberalismo económico o liberalismo sobre todo financiero y desregulación financiera, que qué era lo que decía a grandes rasgos. A grandes rasgos lo que, bueno, dice todavía, porque todavía aplica, que todos esos capitales financieros que pueden ayudar a economías en desarrollo y que por lo general todo ese dinero se encuentra ya en economías desarrolladas, pues muchas veces no llegan a las economías en desarrollo por las limitaciones que tienen esas economías para recibir dinero del extranjero. Entonces, ¿qué es lo que suponían? Bueno, lo que supone esta teoría es que todas las economías deben de abrirse a la libre entrada de capitales financieros, en el entendido de que estos capitales financieros que buscan mejores rentabilidades, al sentirse atraídos por llegar a estas economías en desarrollo, van a dejar ahí el capital, obviamente buscando un rendimiento, pero ese capital que llega se puede utilizar y se puede transformar de manera indirecta a una manera directa. ¿Qué lo podemos entender? Bueno, pues hacerlo algo productivo, ¿no? Y de ahí entonces parte toda esta tendencia de liberar los mercados financieros, quitarles restricciones a todos estos capitales con el objetivo de que las economías crezcan. Pero ¿qué pasó?
¿Cuál fue el problema de todo esto? El problema de todo esto es que efectivamente todos esos capitales financieros de tipo especulativo, que lo único que buscan es tener dinero para poder obtener todavía más dinero, pues lo que hicieron o lo que han hecho es que no han logrado llegar a los factores productivos, no han logrado llegar a los mercados reales, sino que se quedan en el mercado financiero. Y entonces tenemos, por ejemplo, dólares que llegan a México. México es un país en desarrollo que recibe muchas divisas del extranjero a partir de los instrumentos financieros que ofrece. Y todos esos dólares, todos esos euros, todas esas libras que llegan a México realmente nunca pasan a la parte productiva, sino que llegan, especulan y generan más dinero, obtienen una ganancia y cuando obtienen la ganancia deseada, esos capitales de nuevo se retiran a su país de origen o buscan colocarse en otro país que ofrezca mejores condiciones del tipo de rentabilidad. ¿Y qué otra cosa va a pasar? Bueno, pues entonces al reducir las restricciones para los bancos, por ejemplo, yo les mencionaba que México decidió eliminar lo que se conoce como el encaje legal. El Banco Central ya no, eh, ya no les exige a los bancos comerciales tener una cantidad o un porcentaje de sus depósitos dentro de las cuentas del Banco Central. Ya los deja libremente. Y eso entonces va haciendo que los bancos comerciales adquieran mayor poder o estén menos controlados, como ustedes quieran verlo, pero al estar menos controlados, los bancos comerciales tienen mayor libertad de generar instrumentos financieros o innovaciones financieras que requieran cada vez menos o de plano eviten la utilización del dinero del Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ahora un banco comercial te ofrece una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito, por lo general, se utiliza de manera indistinta que si fuera dinero en efectivo o dinero del Banco Central en un comercio, ¿no? Si ustedes van a un súper o si van a una plaza, pues por lo general en todas las plazas, en todos los súpers, están esas terminales de punto de venta donde tú puedes pagar con una tarjeta o puedes pagar con efectivo, pero la comodidad de llevar una tarjeta va haciendo que entonces las personas prefieran utilizar este dinero bancario, este dinero que está generando el banco comercial, en lugar de utilizar el efectivo, que es el dinero del Banco Central. ¿Y qué sucede? Pues lo que sucede entonces es que ese dinero del Banco Central empieza a perder poder. ¿Por qué? Porque la gente poco a poco va dejando de preferir el uso de ese tipo de dinero y al reducir entonces la cantidad del dinero del Banco Central que se utiliza, pues la política monetaria se vuelve ineficiente. Si ustedes recuerdan de sus clases, por ejemplo, de política monetaria, eh, están los famosos agregados monetarios y tenemos que en la parte más baja, si nos vamos a una visión de mencionar a M0 como justamente los billetes y monedas en poder del público, ¿qué hacía la política monetaria? Bueno, pues si yo quiero reducir la cantidad de dinero para evitar problemas inflacionarios, el Banco Central lo único que tenía que hacer era reducir esa base monetaria, retirar dinero de la circulación y con eso automáticamente todos los agregados monetarios iban a reducirse. Pero ¿qué pasa actualmente? Si el Banco Central retira dinero de la economía, retira billetes y monedas, ese faltante lo va a compensar
las siguientes M's, la M2, la M3 o incluso la M4. Eso que nos faltaría, que retiró el Banco Central, ahora lo podría estar creando un banco comercial o bien, dadas las características en las que estamos ahora, ya no solo los bancos comerciales generan dinero, ya hay un chorro de instituciones que también pueden generar ciertos sustitutos del dinero o del dinero de alto poder, el dinero del Banco Central, e incluso ya particulares, ¿no? El caso, por ejemplo, ya un caso extremo, las criptomonedas. Una criptomoneda es un sustituto, a lo mejor no perfecto, pero sí un sustituto como medio de pago en muchas ocasiones del dinero tradicional, ¿sale? Entonces, justamente este dinero endógeno, a lo que voy con todo esto, es que va a reducir el poder de la política monetaria del Banco Central y el monetarismo, entonces, en consecuencia, que considera que el único que ofrece dinero es el Banco Central, pues empieza a dejar de ser explicativo. Además, recordemos, en el mercado de dinero, nosotros no, los modelos tanto de síntesis como keynesianos, como de monetarios, suponen que la oferta de dinero es totalmente vertical porque suponen que solamente hay un oferente. Pero la realidad de los ochentas hasta nuestros días es que esa verticalidad de la oferta de dinero ya no existe, ya más bien se vuelve del tipo más hacia lo horizontal, hacia tender hacia una, si no una economía de competencia perfecta, pues sí, la tendencia va siendo que esa verticalidad que tenía la oferta monetaria ahora se vaya haciendo cada vez más horizontal. Y eso obviamente genera problemas. ¿Dudas? Ok. No, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Nos va a decir, ya a manera de introducción, que cuando esta nueva macroeconomía clásica, o sea, la economía de Lucas, es incapaz de explicar esto que les acabo de decir del fenómeno del dinero endógeno, en el cual se asume que el Banco Central deja de ser el único oferente de dinero, pues lo que va a hacer es que va a obligar a todos estos teóricos de la teoría dominante a llevar a cabo un consenso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se acepta, cuando la realidad hace que estos teóricos tengan que aceptar que efectivamente existe el dinero endógeno, pues hace lo que hizo justamente Friedman, ¿no? Tienen que hacer un consenso y decir, ok, tenemos que hacer una revisión teórica hacia atrás para ver si alguien ya habló sobre el dinero endógeno. Y si ya habló sobre el dinero endógeno, ¿qué ha dicho con respecto a esto? Ok, eh, si nosotros hacemos un poco de memoria, vamos a darnos cuenta que en alguna parte de la teoría general de Keynes, Keynes menciona que los bancos tienen esa capacidad de generar dinero, pero Keynes tampoco se atreve a mencionar que esa generación de dinero que pueden generar los bancos o que pueden crear los bancos comerciales llegar a ser realmente alarmante. Y cuando se hace la revisión teórica, pues prácticamente se deja de lado a Keynes. ¿Por qué? Pues porque a Keynes se le tiene identificado con toda la parte de la síntesis neoclásica y con los nacientes neokeynesianos, que son aquellos que siguen la línea directa de la síntesis neoclásica. Entonces, bueno, se va haciendo una revisión teórica hasta llegar a un escrito de 1869, me parece, de un autor de nombre Knut Wicksell, ¿no? Y Knut Wicksell, que vamos a ver posteriormente, a la conclusión que llega es que si es probable, bueno, lo que dice Wicksell
es más bien hacer un ejercicio de qué pasaría si el dinero no es exógeno y si el dinero fuera endógeno. Bixel lo hizo como una manera de quitar un supuesto. Bixel no en ningún momento justifica o ve posible que el dinero fuera de tipo endógeno, pero él hace su análisis diciendo, bueno, hay que ver qué pasaría y si eso pasa, ¿qué se puede hacer? A lo que llega Bixel es que entonces si el dinero se vuelve endógeno, pues entonces ya no es posible utilizar los agregados monetarios, sino que habría que utilizar algún otro instrumento de política monetaria que pudiera controlar esos excesos de dinero que pudiera llegar a haber en la economía. Y adelantando un poco, Bixel llega a la conclusión de que ese instrumento de política monetaria tendría que ser justamente la tasa de interés. Digo, más adelante vamos a ver a qué se refiere con todo esto, ¿sí? Y bueno, como les mencionaba, nos dice entonces que queda obviamente explicado o queda ya, se puede asegurar entonces que la política monetaria a partir de ese momento y hasta nuestros días ya no puede llevarse a partir del control de los agregados monetarios. Nada más como para enriquecer un poco esto, por ejemplo, en el caso de México, cuando estaba Ernesto Zedillo, ahí a inicios de los noventas, esta era la política que se llevaba todavía con Cedillo en los noventas, ¿no? Se trataba de controlar la inflación a partir de ir retirando dinero del Banco Central de la Economía. Y eso se hacía constantemente, pero se fue viendo que en algún momento este tipo de política resultaba inoperante, ¿no? Por más dinero que retiraba el Banco Central de la Economía, la inflación seguía alta en México. Y bueno, digamos que para nosotros eso podría ser lo que explica de alguna forma que llevar política monetaria a partir del control de agregados monetarios deja de ser eficiente. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues realmente ya a inicios de la década de los 90 surge lo que se conoce como, bueno, esto lo van a encontrar de muchas formas en bibliografías, pero las más comunes se conocen como el nuevo consenso macroeconómico o el nuevo consenso monetarista, ¿no? También por ahí hay quien dice que es el nuevo consenso macroeconómico, no, nuevo consenso macroeconómico, nuevo consenso monetarista. Bueno, no sé, hay como otros dos o tres términos, pero a final de cuentas los más comunes es nuevo consenso macroeconómico o nuevo consenso monetarista, que sobre todo lo vamos a conocer por sus siglas, ¿no? NCM. Y este nuevo consenso lo que va a hacer y lo que va a buscar entonces es que el gobierno, pero en específico la autoridad monetaria, lo que va a tener que enfocarse es en mantener una inflación baja y estable. ¿Por qué? Porque manteniendo una inflación baja y estable, pues eso de alguna forma va a permitir que la política monetaria actúe en consecuencia para dar ¿cómo podemos decirlo? Eh, Dar pie a que se lleve a cabo el crecimiento económico. ¿Qué quiere decir? O sea, no va a ser prioridad de la política monetaria el crecimiento económico. La prioridad de la política monetaria va a ser mantener la inflación baja y estable, pero este modelo supone que si se mantiene una inflación baja y estable a partir de la política monetaria, pues entonces va a generar escenarios que permitan el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque se sostiene que en el largo plazo, esta inflación baja y estable va a ser
que los agentes económicos puedan tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque van a tener menor incertidumbre. Aquí es algo importante. Este modelo, a diferencia de los anteriores eh, de la corriente dominante o de la corriente convencional, van a aceptar el término de la incertidumbre. Si de alguna forma lo tomaban en cuenta un poquito en la síntesis neoclásica, este modelo ya por fin lo va a aceptar que los agentes económicos siempre se van a enfrentar a la incertidumbre. Eh, ¿Y qué van a decir? Bueno, lo que le genera incertidumbre a las personas en cuestiones económicas o en cuestiones de expectativas del tipo económico es justamente la inflación, los precios. Pero si los precios están controlados de manera, podríamos decir, natural, pues las personas, los agentes económicos van a poder tomar mejores decisiones hacia su futuro. ¿En qué entendido? En el entendido de que, por ejemplo, los trabajadores van a poder saber a qué salario deberán de contratarse de acuerdo a sus capacidades o de acuerdo al puesto que quieren, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo ando buscando un empleo de 50,000 pesos y cumplo con las condiciones para tener un empleo de 50,000 pesos y lo consigo, y yo sé que la inflación es baja, bueno, pues entonces yo estoy seguro que sí me puedo contratar y que no voy a estar justamente en ese velo que mencionaba Friedman, ¿no? De que cuando subían los salarios, la gente creía que era rica y después resultaba que la inflación le demostraba todo lo contrario. Aquí quiere decir que si los agentes están seguros de que la inflación es baja y se va a mantener baja y estable, bueno, yo sé que si agarro un sueldo de 50,000 pesos, el año que entra que me sigan pagando 50,000 pesos, pues mi poder adquisitivo no va a variar mucho o incluso va a ser más fácil negociar justamente ese incremento de la inflación. O sea, es más fácil negociar un salario que año con año sube un 3%, un 4%, que estar negociando año con año o cada 6 meses un salario que va a estar aumentando un 50, un 60, un 100%. Y por el lado de las empresas, pues también les permite todavía realizar una mejor previsión. ¿Por qué? Pues porque van a estar en el entendido de que saben cuánto van a ir aumentando de manera gradual y paulatina sus materias primas, sus costos de producción y van a poder entonces tener una mejor planificación justamente del precio de venta de sus productos o de sus servicios, ¿sí? Y entonces cuando se generan estas expectativas que son, que son favorables, que son ante una inflación baja, pues, y el gobierno está actuando en consecuencia, pues se genera prácticamente lo que buscaba Lucas, ¿no? Generar esas predicciones autocumplidas. El gobierno es transparente, el gobierno está actuando para mantener una inflación baja y estable y los agentes económicos están trabajando en equipo con el gobierno y entre ellos por mantener esa inflación baja. Ya te quitas del problema de que los trabajadores estén buscando que su salario suba. ¿Por qué? Porque saben que su salario solamente va a tener que subir con respecto a esa inflación baja y también vas a saber que los productores van a estar incrementando el precio de sus productos también de acuerdo a esa inflación baja. Entonces, es ¿cómo se llama? Una predicción autocumplida y es el mejor de los escenarios de acuerdo con esta nueva visión. ¿Qué vamos a entender? Que entonces este nuevo consenso macroeconómico, pues en sí es una versión actualizada, una versión enriquecida justamente de todo el monetarismo, pero lo que va a hacer es aceptar de alguna forma
teorías que la van a ir enriqueciendo, teorías que no son tan monetaristas que las pueden ir enriqueciendo, y sobre todo quienes van a estar aportando eh, gran parte de esa teoría complementaria van a ser todos estos teóricos que sobrevivieron de la síntesis neoclásica y que ahora son conocidos como los neokeynesianos. Entonces, neokeynesianos y monetaristas llegan a un consenso y generan esta nueva corriente que actualmente es la corriente que nos domina, por lo menos en el caso de México. ¿Dudas? No, prof, ninguna. Ninguna. Ok. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues entonces entendemos que para cumplir con lo anterior, si la estrategia es, o más bien si nuestro objetivo es mantener una inflación baja y estable, pues entonces es necesario llevar a cabo una estrategia que busque mantener esa inflación baja y estable. Y este esquema de mantener esa inflación baja y estable es lo que se conoce como el esquema o el modelo de metas de inflación, que lo podemos conocer como MMI, o también hay uno que le llaman metas de inflación observadas. Es lo mismo, ¿no? Es el mismo modelo y como el nombre lo dice, pues lo que se va a buscar es tratar de estar cumpliendo siempre con una meta de inflación. Y esa meta de inflación, por lo general, la va a establecer el Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central observa cuál es la inflación y a partir de eso genera condiciones monetarias, genera a partir de su propia política monetaria condiciones que permitan que la inflación entonces se mantenga en un objetivo. En el caso de México, durante mucho tiempo nuestra inflación objetivo ha sido entre el 3 y el 4%. Quiere decir que si anualmente la inflación está entre 3 y 4%, el Banco de México está cumpliendo con ese objetivo de inflación. Hay países que han adoptado este modelo y se dan un margen más amplio, ¿no? Hay países que, por ejemplo, consideran que su meta de inflación debe ser del 5, entre el 5 y el 6%, o hay países que tienen más holgura, que dicen, bueno, la inflación objetivo es de 3% más menos 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Que la inflación para ellos va a estar bien si es de 1, o sea, menos 2 puntos, o si es de 5, que serían 2 puntos más de esa inflación del 3% que ellos tienen, ¿sale? Y ha habido países que han decidido incluso manejar cifras de hasta el 10%. Por lo general, lo que se recomienda en este modelo es manejar cifras inflacionarias de solamente una cifra, o sea, de entre, bueno, obviamente de más de 0, pero menos de 10, ¿no? Entonces, entre 0 y 10 sería la banda que este modelo se permite para poder generar entonces condiciones de inflación baja y estable. ¿Por qué? Porque se considera que después del 10% esas inflaciones ya no son bajas y esas inflaciones sí pueden tener, ya no son controlables y además pueden generar algún tipo de afectaciones en la economía o en las propias expectativas de los agentes económicos. ¿Sale? ¿Y qué otra cosa nos va a decir este modelo? Bueno, nos dice que entonces eh, como el objetivo es el control de la inflación a partir de establecer una meta, pues se va a establecer que la política fiscal y la intervención del gobierno en la economía se van a tener que subordinar a la política monetaria. ¿Qué quiere decir? Que entonces ahora la política fiscal, bajo este modelo, dejará de actuar de manera directa hacia el incremento de la demanda agregada o al incremento del ingreso y que el gobierno debe dejar de lado
todas estas tipos de políticas de, de orden, eh, ¿cómo podríamos llamarlo? De orden político, valga la redundancia, ¿no? De yo doy ese programa, pero para asegurar mi estancia en este gobierno, para caerle bien a la gente, sino que más bien ahora el gobierno va a tener que actuar y se va a tener que subordinar en la parte económica a lo que dicte la política monetaria. O sea, si la política monetaria requiere de una política fiscal para poder cumplir con esa meta de inflación o requiere que el gobierno tome ciertas políticas, modifique ciertas leyes a favor de mantener o llevar a esta inflación baja y estable, entonces eso es lo que se tendrá que hacer. ¿Qué nos vamos a dar cuenta? Que entonces el Banco Central, para poder actuar de manera correcta, pues va a tener que poseer total autonomía. Y esa autonomía implica que ya no va a responder a los intereses del gobierno, sino primeramente al interés de mantener una inflación baja y estable. Y esa autonomía entonces va a permitir asegurar que la política monetaria que se está llevando de manera correcta. Por eso, alguna vez yo les mencionaba, si ustedes observan, para el caso de México, la actual gobernadora, pero todos los gobernadores anteriores también evitan estar en actos públicos donde también esté el gobierno federal, a menos de que sea un acto que requiera que ambos estén ahí juntos. Pero lo que siempre va a tratar de mostrar el Banco Central es esa autonomía, que ya no depende de las decisiones del gobierno federal, y más bien lo que se llega a veces a ver es que el gobierno federal le da la razón al Banco Central en las políticas que está llevando a cabo. Y eso, de alguna forma, le va a dar credibilidad al Banco Central. Por ejemplo, en el caso de México, el Banco Central es de las pocas instituciones que mantienen su credibilidad, que la gente llega a confiar en él, y donde vemos que el Banco Central es de las pocas instituciones que no participan en ningún tema de orden político, ¿no? O sea, incluso han llegado a tener ataques en cuestiones eh, de comentarios que se hacen hacia el Banco Central o hacia los integrantes del Banco Central, pero el Banco Central evita en la mayoría de lo que cabe dar algún tipo de respuesta, ¿sí? Evita involucrarse en ese tipo de rencilla, podríamos decirlo, ante ciertos ataques o comentarios que se le llegan a hacer. Y eso de alguna forma le permite mantener su credibilidad. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Por ejemplo, ahorita estaba recordando, bueno, con este gobierno no ha sucedido, más bien este gobierno lo que ha buscado es integrar al Banco Central, y el Banco Central es quien se ha negado a integrarse o a mostrar cierto amiguismo con el gobierno federal. Pero, por ejemplo, en el sexenio pasado, en el sexenio de Peña Nieto, nosotros observábamos que ahí sí el gobierno mostraba de alguna forma su subordinación económica, ¿no? Cuando el Banco de México tomaba ciertas, ciertas políticas o llevaba a cabo ciertas acciones, el gobierno federal siempre lo andaba respaldando, ¿no? El gobierno federal nunca protestó ante todas las acciones que hacía el Banco Central, y al contrario, decía que eso era lo que tenía que estarse haciendo. Y en el caso de Hacienda, que representa pues prácticamente nuestra autoridad fiscal, también
toda esta parte se encamina hacia el cumplimiento de lo que el Banco Central establece. Entendemos, les repito, que entonces ahora con este modelo los bancos centrales tienen muchísimo poder, pues tienen prácticamente el poder económico de un país. Tan es así, digo ya para cerrar esta parte, que podemos nosotros ver el caso de México. El caso de México, el Banco Central es el que le dice a la Secretaría de Hacienda cuándo, cuántos y a qué tasa tiene que emitir los CETES, los famosos certificados de tesorería. Los certificados de tesorería es una deuda que adquiere el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, pero quien determina cuántos deben de emitirse, a qué tasa y con qué periodicidad y todo eso es justamente el Banco Central. Y también cuando se decide hacer la recompra de esos CETES, también Hacienda lo hace, pero bajo instrucciones del propio Banco Central, del propio Banco de México. ¿Sale? Entonces, eso es parte de este modelo. ¿Dudas? Ninguna. No, ninguna. Ok. ¿A qué conclusión va a llegar este modelo? Pues entonces va a establecer que la política monetaria va a resultar ser el mejor instrumento para conducir a una economía hacia su pleno empleo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través justamente de el manejo de la tasa de interés como único instrumento intermedio. ¿Qué quiere decir? Ok, el problema que teníamos o que todavía tenemos es que, y que no pudo explicar en su momento el monetarismo, es que el dinero endógeno, ¿no? Ese dinero que entonces generan los bancos comerciales. Y por lo tanto, ya la política monetaria no se puede llevar a partir de cuánto dinero emite o deja de emitir el Banco Central. Ok, ¿qué va a pasar? A partir de esta lectura de Bixel o de este estudio que hace Bixel, pues se llega a la conclusión de que el Banco Central tiene que dejar de lado o abandonar el uso de los agregados monetarios, o sea, sí tiene que llevar su registro, pero ya no es el instrumento de política. Lo que va a tener que hacer, y ahora con el instrumento que va a contar, es justamente con el manejo de la tasa de interés. Y entonces el Banco Central, todavía bajo su poder de banco de bancos, lo que va a determinar ahora es cuál es el costo del dinero. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues lo hace a partir de una tasa de fondeo bancaria. Alguna vez vimos la estructura de tasas de interés, pero bueno, vamos a retomarla un poco. Vamos a suponer que entonces el Banco Central va a poderle prestar dinero a los bancos comerciales e incluso al gobierno, que cada vez eso se va reduciendo más, pero sobre todo a los bancos comerciales les va a poder prestar dinero. ¿Por qué razón les puede prestar dinero? Por razones en las cuales el Banco Central haga subastas y decir, ok, tengo tanto dinero, ¿qué bancos necesitan ahorita liquidez? Y a lo mejor habrá ciertos bancos que digan, bueno, yo sí necesito liquidez, por ejemplo, para pagar la nómina. Entendemos que los bancos comerciales en esas etapas de nómina, los días 15, los días 30 de cada mes, que es cuando generalmente se pagan todas las nóminas, pues es cuando requieren de mayor liquidez. ¿Por qué? Pues porque la gente va y retira, si no toda la quincena, pues sí gran parte de la quincena. Y los bancos comerciales sabemos que el dinero no lo tienen ahí guardado en una bóveda, sino que lo tienen invertido. Entonces, a veces, por una cuestión de costo-beneficio, deciden, bueno, va a sonar medio raro, pero deciden comprar ese dinero, esa liquidez, comprársela al Banco Central y decirle, ok, ¿a cuánto me vendes o me prestas tu dinero? Más bien, ¿a cuánto me lo prestas, no? Ah, bueno, pues ¿cuántos millones quieres? Pues necesito 100 millones. Ok, esos 100 millones te los voy a dar a una tasa del 8%. Y comparan, ¿no? Bueno, si el Banco Central me lo da a una tasa del 8% y yo con ese dinero
mi costo-beneficio es que si yo lo invirtiera, tendría una tasa del 15%, bueno, pues me conviene adquirir este crédito con el Banco Central y poder enfrentar todas estas necesidades y disposiciones de liquidez que yo requiero para con mis clientes, ¿no? Y entonces es justamente esa tasa de interés que pone el Banco Central la que va a estructurar el resto de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque también sabemos que los bancos comerciales todos los días, antes de hacer su cierre, tienen que hacerle un reporte al Banco Central y decirle cómo abrieron, con cuánto dinero abrieron y con cuánto dinero están cerrando. Y si ustedes recuerdan, pues sabíamos que si, por ejemplo, un banco decía que había iniciado el día con 100 millones, pero al cerrar el día ya solo tenía 80, eso representaba entonces una falta de eficiencia del banco comercial. ¿Por qué? Porque empezaste con bastante dinero y ahora tienes menos. ¿Y qué hace el Banco Central? El Banco Central, esos 20 millones que le faltan al banco comercial para cerrar el día igual que como lo abrió, pues se los va a dar, obviamente, a cambio de esta tasa de interés. No es si quieren, es lo tienen que hacer. Ok, también hemos hablado que los bancos comerciales, para evitarse esta situación de tenerle que pedir prestado al banco central, recurren a pedirse prestado entre ellos y entonces ese préstamo de dinero que se hacen entre ellos es a una tasa mayor que la tasa de fondeo del Banco Central, porque entendemos que cada vez que el Banco Central presta de esta forma a los bancos comerciales, va dejando notas negativas para los bancos comerciales y después de cierta cantidad de notas, el Banco Central puede entrar a administrar al banco comercial. Para evitarse ese problema, entonces lo que hacen los bancos comerciales es pedirse prestado entre ellos a una tasa de interés más alta que nosotros en México conocemos como la TIE. ¿Y qué es esa TIE? Bueno, pues es el precio del dinero de manera interbancaria entre bancos comerciales sin tomar en cuenta a los bancos, al Banco Central. Y esa TIE, pues también va a estructurar el resto de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque es lo que le va a costar el dinero a los bancos comerciales y ese dinero lo pueden prestar a su vez a sus clientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos adquirir un crédito, dependiendo del riesgo del crédito, pues será la tasa de interés que nos cobren. Si el riesgo es mayor, la tasa de interés es mayor. Pero ¿qué va a determinar esa tasa de interés? Justamente la TIE. Por ejemplo, si yo quiero comprar una casa o un terreno, que sería algo menos riesgoso, el banco comercial con el que yo acuda, lo primero que va a hacer es cobrarme la TIE más una tasa de ganancia para ellos, ¿no? Y si la tasa TIE fue del 10%, pues entonces ellos me van a cobrar esa TIE más a lo mejor un 2%. Entiéndase, yo tendría que pagar un 12%. Pero si la TIE cambia y ahora la TIE es de 20, bueno, pues el banco comercial no va a perder esa ganancia y ahora no va a cobrar el 12, me va a cobrar el 22, ¿sale? ¿Y por qué podría cambiar esa TIE? Pues justamente porque el Banco Central cambió la tasa de fondeo bancario. Y entonces entendemos que conforme la tasa de interés del Banco Central cambia, el resto de las tasas de interés de la economía va a estar cambiando. Si disminuye, esperaríamos que todas las tasas de interés disminuyan y si aumenta, esperaríamos que entonces todas las tasas de interés aumenten. Y ese entonces se vuelve justamente el instrumento único de política monetaria. Con eso entonces se va a controlar la cantidad de créditos que los bancos comerciales o las instituciones financieras en su conjunto van a poder ofrecer. Si es una tasa muy baja, vamos a ver que por todos lados, tanto bancos como instituciones financieras van a estarle ofreciendo créditos a todo el mundo. Pero si la tasa de interés es muy alta, pues vamos a ver que esa oferta de créditos se va a ir reduciendo.
¿Por qué? Porque aunque exista, de todos modos, los agentes económicos va a llegar un momento donde la tasa es tan alta que no van a estar dispuestos a pagarla, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero sacar un automóvil a crédito y me dicen que la tasa de interés que ellos me van a cobrar es del 20%, pues a lo mejor lo pienso. Pero si ahora me dicen que me van a estar cobrando el 50 o el 100%, pues muy probablemente yo voy a desistir de tomar ese crédito. ¿Por qué? Porque para mí representa una tasa de interés muy alta y entonces con eso, de alguna forma, se empieza a reducir el dinero endógeno que existe en una economía. Si la tasa de interés es muy alta, si la tasa de interés es muy baja, pues entonces habrá factores que vayan haciendo o vayan propiciando que el dinero endógeno vaya creciendo. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. No, Ok, bueno, vamos a dejar la sesión hasta aquí y nos estaríamos viendo para la siguiente clase.